Grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a las personas que aceptaron la invitación. Bienvenidos al conversatorio de Ecos Bogotá Setentera. Vamos a hablar temas de memoria y patrimonio cultural y material de Bogotá en los años 70. Y quiero que le demos la bienvenida a los coleccionistas del grupo Villómanos, el señor Juan Manuel Bustos, Nelson Guerrero y Humberto Laverde. Que pasen aquí, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación. Ellos son más conocidos como los tres mosqueteros. Entonces, vamos a iniciar. Si quieres correr. Listo. Siguiente. Entonces, vamos a iniciar escuchando la canción Para Bogotá, que es parte del objeto de estudio del proyecto de investigación. Y allí está la letra de la canción. Mientras, ¿por qué se llama Ecos Bogotá Setentera? Porque la canción fue, salió al mercado con el disco Billo 73 el 13 de diciembre del año 1972. Entonces aborda muchos paisajes y sitios de aquella época. Entonces la vamos a escuchar. Sí. Dice. Para Bogotá, para mi sabana regenerada quiero cantar. Quisiera poder pintar en música pentagrama el paisaje, las costumbres de mi gente, mi sabana. Dibujar el Tequendama, escalar a Monserrate, siluetear el acuarela, Chinita, Bogotá. Para Bogotá, para mi sabana regenerada quiero cantar. Quisiera ser escritor y en mi pluma de escribir un fraile con una ruana y una aurora colombiana. Bogotá es todo verdor, frescura a su alrededor, paisaje multicolores y perfume de mi flor. Aunque en medio del frío Bogotá tiene calor y
respecto a la canción directamente sería, ¿qué impresión les generó el hecho de que la orquesta grabara el tema para Bogotá? Bueno, primero buenas tardes y mil gracias, Dianita, por invitarnos y gracias a la universidad también. Y bueno, ¿qué te diría yo? Pues en mi caso, digamos que pensaría que fue como lo contrario, ¿no? Al revés, uno espera que salga el LP, en esa época se llamaba LP, acá hay gente muy joven, entonces el LP, que era el long play, larga duración de 33 revoluciones por minuto, y uno estaba ansioso por el LP que iba a salir y qué tema iba a venir. Pero en mi caso fue lo contrario, yo lo conocí, esa canción yo la conocí por allá en el año 80, o sea, es decir, había salido hace 7 años, y lógicamente la impresión es muy favorable. Yo soy bogotano, mis papás eran bogotanos, mi hijo es bogotano, entonces pues hay una pertenencia a la ciudad impresionante, y que la orquesta, pues para mí la mejor orquesta del mundo, la orquesta que adoro, y cantarle a mi ciudad, pues más no le puedo pedir. ¿Hay algún verso que les parezca especialmente importante o significativo? Cualquiera. Bueno, pues todos tienen una magnificencia, en realidad pues por cuestiones ya muy subjetivas. Me fascina la parte aquella del fútbol en el Campín, con la gloria y los recuerdos, el dorado y el presente de nuestro gran Millonarios. ¿No? Soy seguidor de Millonarios, entonces pues encontrar en una canción de semejante connotación, tal aseveración, haciendo evocación a la época del dorado, cuando Millonarios fue el mejor equipo del mundo, y unos 20 años después estar haciendo evocación, porque la pieza es muy compleja en cuanto a la narrativa, a la descripción, y hubo tiempo para que el compositor, tiempo y espacio para que el compositor se dedicara hasta esas situaciones que aparentemente serían minucias. Entonces toda la canción es preciosa, todos los versos son maravillosos, pero la pregunta suya apunta como hacia la subjetividad, en el caso mío es esa. Ok, ¿hay algún otro punto de vista? Bueno, también quiero saludar, buenas noches, felicitarte, Dianita, por este proyecto tan hermoso. Es de valorar inmensamente que una persona de tu edad se interese en este tipo de música, que de por sí es una obra maestra, pero la juventud hoy en día, y hay que reconocerlo, anda en otro cuento. Entonces, de verdad te felicito y te agradecemos por la convocatoria que hoy nos haces. Para mí esta canción tiene una connotación también muy importantísima en mi vida, porque yo la viví, todos estos sitios yo los conocí, yo soy la persona más mayor, me imagino yo, en este escenario hoy. Y por ejemplo, acabo de recordar que el tejo en el Villamil, el Villamil era una cancha de tejo, que todos sabemos lo que es, pero eso se volvió un sitio de políticos, allá iba Turbay y López, o sea, eso se volvió un sitio de... Ese sitio, ¿no? Era muy emblemático. El bolo de San Francisco, eso se había el pie de las antiguas instalaciones del tiempo en el sótano, allá iba a jugar bolos. Lo de la Plaza Santa María, en alguna época yo fui aficionado taurino. En fin, yo soy del equipo Santa Fe. Gracias. Entonces, para mí esta canción tiene un significado porque los conocí mucho antes de que saliera esta canción, y verse uno decir, mira, y recordar, y hoy en día, pues obviamente tiene un valor histórico inconmensurable. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Listo. El patrimonio cultural inmaterial es todo aquello que está conformado por expresiones o sitios representativos que las comunidades reconocen como parte de su identidad o memoria colectiva, como por ejemplo la música, la cultura, un sitio representativo, y que también se transmite de generación en generación.
cómo hacen esto, cómo se transmitió esta música entre generaciones. Bueno, creo que no diferirá de muchas, ¿no? De padre a hijo, generalmente, para hablar específicamente en mi caso. Yo tengo un hijo pequeño, un hijo de 12 años, y pues obviamente que uno está oyendo su música todo el tiempo, ¿no? Entonces pues obviamente hay que escucharla de él también, y pues lo ideal es que él aprenda a escuchar y a valorar todo tipo de música, pero pues obviamente en el carro hay un sesgo, ¿no? Favorable a nosotros, que es oír de Lavillos Caracas Boys. Entonces en mi caso, pues el hijo empezó a preguntarme qué era el tejo en el Villamil, qué era el bolo en el San Francisco, y empezó a preguntarme en todos los sitios. Algunos yo no los conocía, he debido llamar a los mayores, pero me dio pena. Pero algunos yo no los conocía, entonces pues le dije más o menos lo que yo sabía. Entonces, mira, ese ejemplo va de mí hacia mi hijo, ¿sí? Ahí fue una forma directa, pero me imagino que también mucha gente habrá escuchado el disco, como pasa en Memoria Colectiva. Usted ha escuchado tal canción que habla de Bogotá, se escucha y va de voz a voz, ¿no? Como se genera siempre eso. Pero en mi caso, línea directa, creería yo que en el caso de Hubertico con su hija también pudo pasar algo parecido, ¿no? Marisita. Bueno, en ese orden yo tengo una situación un poco diferente. Lavillos en mi familia nuclear, mi papá, mamá, mis hermanos, tiene una connotación muy importante. Sin embargo, no fue por mis padres, sino fue por mí, ¿no? Mi mamá era excelente bailadora, le gustaba toda la música tropical, y alcanzó a comprar discos de 45 revoluciones de Lavillos cuando aparecían los éxitos. Yo creo que ella compró Paisal, compró Boquita Salar, La Casa de Fernando, que recuerdo yo. Sin embargo, ella se le medía a cualquier estilo musical, a cualquier orquesta, a cualquier combo. Empiezo a coleccionar, se ve mi fervor en la casa, y hay una gran aceptación, especialmente por parte de papá. Él era un hombre, ante todo, que sabía escuchar. Y en cuanto a la experiencia de Juan Manuel con su hijo, también la tengo con mi hija. Mi hija le fascina Lavillos, claro, ella tiene un espectro mucho más abierto y escucha muchísimas otras cosas, unas no tan buenas, pero la verdad es que para ella Lavillos tiene una connotación, un significado y un poder de evocación nostálgico enorme. Cuando yo la veo, mis hermanos también, yo tengo hermanos que viven fuera del país y evocan mucho las fiestas en diciembre, los cumpleaños, las celebraciones por esta música, y quizás es de las cosas que extrañan. Esos valores inmateriales se echan de menos cuando se está fuera del país. Gracias. Mire que cada uno tiene una historia bien diferente, qué bonito. Yo vengo de un lugar muy humilde. Nosotros venimos a tener aparato de televisión hasta el año 76. ¿Eso que implicó? Que yo oyera mucha radio, cuando la radio era muy buena. De verdad que nosotros tuvimos una época de emisoras con locutores muy cultos, con programadores con muy buen oído. Lamentablemente eso ha variado mucho hoy en día. Entonces, dentro de Lavillos Caracas sonaba muchísimo en radio. Radio Santa Fe, Radio Melodía, Radio Super, en fin, había un montón de emisoras del género tropical. Y Lavillos, los melódicos, la Sonora Matancera, en fin, estas orquestas era el diario vivir y el diario gusto. Entonces uno sí, como dice Humbertico, uno va tomando con lo que más se va identificando. Unido a eso, nosotros vivíamos mucho tiempo en el centro y estaban los famosos almacenes de discos Bambuco, discos del Mercado Mundial del Disco. Y cada vez que salía un long play, los almacenes los promocionaban con parlantes afuera, y entonces uno era como el primer receptor de ese producto, y si uno ya tiene una identidad de música, ¡ay, mira, ya salió el long play de Villo! Y entraba y se lo ponían y lo compraba, obviamente. Entonces, desde ese aspecto de gusto inmaterial, yo pienso que por ahí vino, en mi caso particular, por la radio,
Básicamente las fiestas, acá en ese tiempo uno acostumbraba a llevar 3, 4 long plays y se oían los play por lado y lado. Eso era una ceremonia bellísima. Entonces, y la parte ya de los hijos, yo también tengo una hija ya mayor, y indudablemente también ella hereda ese gusto. Okay. ¿Sienten ustedes que la orquesta se convirtió en un fenómeno cultural que se ha mantenido a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que hoy en día existen jóvenes interesados en esta música? Yo pienso que sí, es innegable. Digamos que cuando vamos a los bailes sí vemos gente joven y hay un fenómeno bien curioso, ¿no? Que muchos de ellos no la bailan, sino la contemplan, la escuchan, y eso es muy satisfactorio. Obviamente que culturalmente, pues la Villos hace parte de casi todas las fiestas, casi todos los eventos que hay en Colombia. Entonces siempre es Carnaval de Blancos y Negros, Feria de Manizales, Carnaval de Barranquilla, Feria de Cali. Entonces imagínate cómo llegó a convertirse en una orquesta de Venezuela, creada por un dominicano, casi que un patrimonio también colombiano, ¿no? Y entonces culturalmente, claro, está muy ligada al país. De acuerdo con lo que acaba de decir Juan Manuel, por supuesto, la orquesta a lo largo del año encuentra que participó en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, en Bogotá, en el Llano, en el Valle, en Medellín. Y allende las fronteras de Venezuela, de Colombia, la puede uno percibir también porque en oportunidades he encontrado personas con música de Gavillos adquirida en Ecuador, en México, en Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica es un gran mercado de Gavillos, allá la orquesta es muy querida, en España. Yo tengo un disco que me llama la atención porque el disco dice que es hecho es decir, participan 3 países, tiene una actividad desarrollada en Canadá, otra en Portugal y otra en Inglaterra, ¿no? Y es la Villos. Entonces, pues, es un disco de Manolo Monterrey y Rafa Armento. Entonces, pues, obviamente, la parte cultural y sobre todo en estas 2 naciones que somos tan hermanas, Venezuela y Colombia, con mayor razón. Uno lo aprecia, por ejemplo, en Navidad. Navidad es Villo. Hay quienes aseveran que Navidad sin Villo no es Navidad. Y como eso, muchos otros eventos. Tal cual, el acervo cultural de Villo se magnifica obviamente por generaciones. Nuestra generación está ahí, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero qué grato lo que reflejaba Juan Manuel, que encuentra uno mucho joven en los bailes nuevos, mucho en los bailes pelados y que les gusta. Obviamente dice, la música que mi papá oía, siempre está ese referente de antigüedad. Y lo que Humberto ratifica también, Villo es Navidad y eso será eterno. Uno a las 12 de la noche y 1 minuto, el 31, escuchará Villo Año Nuevo. Y el aguinaldo con Villo en Navidad. Eso es sagrado aquí, a pesar de ser música de otro país, pero es la identidad de la Navidad en nuestro país. Eso necesariamente es un reflejo de la imagen de la orquesta. Continuando con la presentación, entramos a los campos de estudio del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, las artes populares en relación con la música, la canción, festivales, músicos de la orquesta, y lo que en la canción se menciona de manera metafórica, la pintura en acuarela, como lo podemos ver ahí, el dibujo y la escritura. En juegos y deportes tradicionales, que es otro campo de estudio del patrimonio cultural inmaterial, como lo pueden apreciar en la diapositiva, son aquellas prácticas deportivas que pues, no es que se practicaban en ese momento en ciertos sitios específicos, sino que hay algunos que se han mantenido con el tiempo y otros pues han cambiado. Entonces, ¿qué recuerdos tienen
tienen del Villamil, los Bolos San Francisco o el Estadio del Campín? Claro, fíjate lo que hablábamos, lo que hablábamos de esa identidad cultural, ¿no? Entonces, mira que en una sola canción se refleja cuántas cosas de la ciudad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si esta canción es del 73, ¿sí? Quiere decir que por esa época o se estaba acostumbrando a esos sitios o ya existían esos sitios hace mucho tiempo, como es el caso de La Bolera y esto. Entonces mira cómo va una canción, cómo va narrando la historia y suavecito. A nosotros nos tocaban unas clases de historia hartísimas con unos, aprenderlos todo de memoria y pues al final no se aprendía nada. Pero uno se aprende esta canción y ya uno sabe qué había en Bogotá en esa época o antes. Entonces uno dice, bueno, en Bogotá había una plaza de toros, ¿sí? Entonces bueno, había fiesta brava, había un estadio, el Campín, y parece que nos gustaba mucho la comidita, ¿no? Porque mencionan donde canta la rana, mencionan los arrieros, que bueno, traguito, y Casa Vieja, etcétera, etcétera. Entonces fíjate cómo va fotografiando la ciudad y sus personajes. No, ahí no hace referencia a ningún personaje especial. De repente pues nombra el nombre Villamil, pues porque eran los hermanos Villamil que eran dueños de eso. En cuanto a qué recuerdos tenemos, yo de la Bolera no, desafortunadamente no la conocí, pero sí te puedo decir que los sitios de bolos acá eran casi que inexistentes, o sea, estaría ese, después hubo el Bolívar Bolo Club, ¿cierto? Que Caracas con 20, exactamente, pero no era como ahora que uno encuentra boleros por todo lado, pero bueno, se disfrutaba. Del Campo de Tejo tampoco lo conocí, pero obviamente lo que decía Nelson, famosísimo porque pues iba a Gaitán, iba mucha gente, y hoy en día se encuentran artículos en donde dice el Tejo de Caché y hacían referencia al Villamil, dándole un aire como que no fuera tan popular, sino que eran los políticos de alta alcurnia que iban allá. Y del Campín sí recuerdo muchísimas cosas, aparte de los muchos triunfos de mi equipo. Yo también tengo el mismo honor de Humberto de ser de Millonarios, pero lo que más recuerdo que se perdió, y ojalá algún día se recupere, era el fútbol en familia. Yo iba con unas tías, y yo iba de 6, 7 años, yo me imagino ahorita un niño de 7 años con unas tías en medio de las barras bravas. No me imagino, la verdad no me imagino. Pero ese es el principal recuerdo que yo tengo, mira el valor que yo le daba a poder ir con la familia, que desafortunadamente se ha ido perdiendo por estos absurdas peleas entre las barras bravas y otras barras no tan bravas. Particularmente para mí, pues, de los recuerdos, el principal es el estadio, el Campín. Yo últimamente he estado apreciando con tristeza que es muy posible que el estadio sea demolido, el estadio va a desaparecer. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la historia del estadio es bien interesante por don Nemesio Camacho, quien fue la persona que donó todos esos terrenos. Lo primero que se levantó fue el estadio, se levantó una tribuna oriental que era en pasto, ¿no? Posteriormente se levantó ya en concreto, se hizo occidental. En el 69 al estadio se le puso la tribuna numerada oriental, se iluminó, y claro, para mí es un recuerdo precioso. Yo paso por frente al Campín y siempre siento algo especial, porque allí he vivido cantidad de partidos de Millonarios. De chico a veces salí llorando, otras veces he estado feliz, y hay una cosa bien especial. Siempre que paso por el Campín me acuerdo de dos cosas: de Millonarios obviamente, y de la canción Millonarios será campeón, que muchísimas veces la escuché en el estadio, muchísimas veces, y esta buena canción se fue el hilo conductor a la canción a Millonarios. Entonces, principalmente eso. Monserrate es otra cosa también maravillosa, es un punto turístico excepcional. Monserrate figura hasta de logo en mucha publicidad que tiene la ciudad. Básicamente eso.
Bueno, en mi caso, como les comentaba al comienzo, por mi mayoría de edad, tuve el privilegio de conocer todos esos sitios. Ya ellos han hablado extensamente de los estadios, el Tejo y del Villamil. Donde canta la rana, creería yo que es de los únicos lugares, tal vez de todos, bueno, aparte de Monserrate y eso, que subsisten. Tú estuviste allá almorzando con la rana y eso. Sí. Entonces, y sigues teniendo el mismo estilo de esa época, que yo lo conocí hace 50 años. Y obviamente se sobrevaloró, se super disparó con la canción de Billo. Y siempre que uno va, le ponen 5 o 6 veces el tema porque esa es la banda sonora del sitio, obviamente. El Néctar de los Arrieros era un sitio de paisas, una fonda paisa, donde uno comía la bandeja paisa, toda la comida típica llena de letreros groseros. Y lo recibían a uno con un aguardientico. O sea, sí, el saludo era un aguardientico y entonces uno feliz leyendo todos los letreritos paisas de doble sentido. Bueno, la Santa María, fui muy asiduo a los toros, como les comento, con el estigma que tiene hoy eso de los antitaurinos, de la defensa de los animales, respetable y todo, pero el equivalente para ellos de los fútbol fue para mí los toros. Ya dejé esa afición. ¿Qué otro sitio mencionan ahí? Casa Vieja, también un restaurante de comida típica. Y eso existe todavía. El famoso ajiaco, comidas típicas. También los conocimos. Y los bolos sí, los frecuenté también con relativa frecuencia cuando capaba clase. Toda mi vida siempre fue en el centro. Y entonces era jugar tejo, no en el Villamil, porque hay unas canchas de tejo muy primitivas acá en el centro. Y los bolos. Ese es a grandes rasgos la situación. Ok, patrimonio cultural asociado a los eventos de la vida cotidiana. Básicamente es lo que se refiere a la gastronomía y la vestimenta, y que son costumbres y expresiones que hacen parte de la vida diaria de las personas en su entorno familiar y cotidiano. Entonces, ¿qué significado tenían estos espacios en la vida social de los años 70? Mira que, de pronto sin meternos tanto en los espacios, pero mira que acabas de decir una cosa, tú preguntabas de frases que nos gustaban, ¿no? Y de la canción, a mí siempre me marcó el aún en medio del frío, Bogotá tiene calor, ¿ya? Entonces mira lo que hablábamos, ya la gente dice, oiga, o sea que era mucho más frío, ¿no? Si se hace alusión a eso, y efectivamente tú sabes que la gente o vestía de ruana o vestía de gabardina. Aún en medio del frío, Bogotá tiene calor, tiene ambiente y señorío. Señorío era la elegancia, porque en realidad todo el mundo vestía elegante. ¿Sí? Y uno ve las fotos de los abuelos y los abuelos con su sombrero, con su gabardina, un poquito diferente ahora, pero bueno, pues son épocas. Entonces mira que cada sitio también va teniendo su connotación, ¿no? Digamos, el Tequendama, curiosamente la orquesta se alojó infinidad de veces en el Hotel Tequendama, que era el simbólico, ¿no? Digamos, los dos hoteles más prestigiosos de Bogotá, dentro de lo que alcanzo yo a acordarme, era el Hilton y el Tequendama, la orquesta venía el Tequendama. Y aparte, muy cerquita al Tequendama, quedaba uno de los restaurantes Casa Vieja, y ahí iba el maestro Billo a tomar ajiaco, según nos contaba Amable, el hijo de quien está al frente de la orquesta. Dice que a papá le fascinaba el ajiaco y les quedaba cerquitica Casa Vieja al Hotel Tequendama. Entonces mira cómo todos los sitios se van volviendo referentes de tantas cosas y de tanta historia, ¿no? Yo no sé si de pronto Cheo o Nelson, había un letrero, no sé si existe todavía, en donde canta la rana, que era como un dibujito de los músicos ranitas tocando, y se llamaban los Rana Boys, algo así, no sé si... ¿Sí? Ok. Entonces, sí, esas cositas sí marcan definitivamente. Para no ser reiterativo, pues, por ejemplo, veamos el Hotel Tequendama. Esa edificación hace parte de la carátula de Noble y Felices Fiestas, donde viene el Mosaico 20.
Como decía Juan Manuel, la orquesta tocó innumerables veces ahí. El señorío de Bogotá, lamentablemente eso se ha perdido mucho. Vemos los niños muy elegantes, muy vestidos para la temperatura media de Bogotá, porque Bogotá parece que sí ha subido en temperatura en los últimos años, pero en realidad pues por completo de acuerdo con lo que dijo Juan Manuel, de tal suerte que no voy a reiterar. Gracias. Ya, yo también ya expliqué lo que cada sitio hace. Sí. Eso, ¿no? Chévere. Patrimonio cultural asociado a los paisajes y espacios de alto valor cultural. También, pues como lo pueden apreciar en la diapositiva, son sitios sagrados o paisajes culturales, y estos tienen un valor determinado de acuerdo a lo que las personas tuvieron en relación con estos sitios. ¿Qué significado tienen Monserrate y los cerros para ustedes? Bueno, los cerros siempre los asociamos como que son los vigilantes, ¿no? Como que los que vigilan y arropan a nuestra ciudad. Y Monserrate, pues varias connotaciones, ¿no? Digamos, si según la creencia de cada persona, pues obviamente es un santuario, y de pronto pues los que tenemos alguna creencia lo valoramos más por esa parte. Pero tiene un atractivo impresionante. Yo me he dado cuenta, bueno, mi esposa es oriunda de otro país, y mucha gente que viene, que la conoce a ella, siempre le pide que la lleven allá. Y hay gente que inclusive repite, dice, no, vuélveme a llevar a Monserrate. ¿Sí? Algunos por connotación religiosa, que pues van, rezan, admiran las imágenes, etcétera, etcétera, y otros porque les encanta ver a Bogotá desde arriba, les encanta el teleférico, etcétera. Entonces, Monserrate tiene un encanto bien particular, y yo pienso que es un símbolo de Bogotá impresionante. Sí, pues los espacios culturales, los paisajes, básicamente esa cortina que tenemos hacia el oriente de los cerros es algo maravilloso. Nosotros, pues por estar aquí todos los días, lo vemos como algo tan normal, de pronto hasta lo ignoramos. En el caso mío, mi señora también es extranjera, y ella casi que a mí siempre me predice cómo va a estar el día de acuerdo a cómo encuentran los cerros desde por la mañana. Ha sabido interpretar el color. Los cerros nunca están del mismo color. Hay veces se ven verdes, a veces un verde más claro, más intenso, azul, llegan a estar hasta negros. A veces desaparecen por la bruma. Entonces, y pensaba ahorita cuando Juan Manuel estaba conversando, dando su punto de vista, hay otra canción muy asociada con Para Bogotá que también hace alguna descripción dentro del marco de lo que va, o de lo que encierra la pregunta. Quizás algunos de ustedes han escuchado La Montaña de Fabio. La Montaña de Fabio es una composición de la orquesta Aquí a la Calera, ¿no? Y habla de los cerros. Tan solo hay que subir 5 minutos subiendo de la séptima hacia arriba, camino de la Calera, para encontrar un volcán. Bueno, habla de los helechos, los frailejones, que es paisaje al fin y al cabo también de Bogotá. Bueno, indudablemente Monserrate es un referente cultural y turístico de primer orden de Colombia. He tenido la oportunidad de recibir muchos amigos del extranjero y ya vienen con el, por favor, quiero ir a Monserrate, ni siquiera es necesario venderle la idea, ya vienen con el conocimiento y quedan marcados. Yo siempre refiero historias antiguas porque soy antiguo. En mi época se acostumbraba, mi época hace 50 y pico de años que yo era pelado, cuando uno terminaba las fiestas, no siempre lo mismo, pero no faltaba el que organizara prendido subir a Monserrate. Entonces era subir a Monserrate con los discos, con zapatos de cuero, porque uno iba elegante a las fiestas, no como ahora que uno va todo. Iba vestido de pan y corbata y todas las fiestas familiares y todo. Entonces no faltaba el entusiasmo último,
una solita Monserrate, a rematar en el camino que vendían aguardiente. Hablo de mi caso, que fui muy parrandero. No pongan cara de extrañeza que les están hablando. Pero eso ocurrió mucho, las famosas subidas a Monserrate después de las fiestas. Lo demás ya van complementado ello, pero indudablemente Monserrate sí es un sitio de primer orden turístico. Y para cerrar esta parte del patrimonio cultural y material, ¿qué opinan de que en la canción se hayan mencionado estos sitios? Pues yo pienso que tenían que mencionarse, ¿no? Si le iban a hacer un homenaje a Bogotá como fue realmente, no podía quedarse por fuera, ¿no? Algo tan serio pues de la ciudad no podía quedar por fuera. De repente quedaron por fuera algunas otras cosas por tiempo, por espacio, no sé. Pero fíjate que es un resumen, digamos, muy completo de lo que podría querer mostrar en Bogotá. Obviamente eran los puntos quizá de mayor referencia. Hay que mirar la época de la composición de la pieza musical del año 72. Si se hiciera hoy se mencionaría Maloca, se mencionaría, bueno, tantas cosas que tiene Bogotá afortunadamente maravillosas. La ciudad pues fue objeto de ese gran homenaje y como tal ahí hubo que incluir esos puntos de referencia, ¿no? Yo tuve una anécdota un poco incómoda. Hace algunos años Caracol, impulsado por Darío Arizmendi, para un cumpleaños de Bogotá, es más, ahí conocí que Bogotá tiene muchísimas composiciones. Entonces él abrió un concurso, dijo: quiero que elijamos la mejor canción que se le haya compuesto a la capital. Nelson me colaboró, me grabó un CD con la canción para Bogotá. Yo la llevé a Caracol, se la entregué a César Augusto Londoño y él la subió allá al programa 6 AM y 9 AM. La votación duró algo así como unas 5 semanas. Ganó la de Navillos, ¿no? Y el compromiso era, que ahí es donde viene mi irritación, el compromiso era que todos los años esa iba a ser la canción que iba a utilizar Caracol para homenajear a Bogotá, ¿no? Y no lo cumplieron. Yo estuve llamando el primer año porque me extrañó. Yo esperaba eso, de un compromiso. No lo hicieron. Y al segundo año menos fue simplemente como dicen los venezolanos, un embuste. Bueno, respecto a eso, yo tengo indudablemente lo que, como dijo Juan Manuel y Humberto, son los sitios, y debieron haber muchos más que debieron haber quedado. Pero yo pienso que la atracción del maestro Millo hacia hacer esta grabación es que hacía mucho énfasis en lo que él tanto también demostró de Caracas. Uno conoce a Caracas por las canciones de Millo, todas las referencias de sitios, de poblaciones, de monumentos. Uno a veces, yo tuve la oportunidad de ir a Caracas hace 20 y pico de años, y entonces uno ya va preparado. Quiero ir a la esquina de Gradillas, quiero ir al Rock Garden. Entonces yo pienso que el maestro tuvo esa sensación cuando vio esta letra, dijo: esta es la letra que identifica una ciudad, hagámosla, y por eso la grabó. Hablando un poco de la Bogotá de los años 70, ¿cómo se vivía la música en aquella época y en qué sitios se escuchaba? Bueno, yo definitivamente fui más de radio, yo fui muy poco fiestero, la verdad. Yo creo que Nelson ahorita nos da una amplia gama de todos los sitios, de escuchar música, de discotecas, etc. Y lo mío fue más de radio, yo era pegado a la radio también. Entonces a mí me llegó esa música, fue más por la radio. Teníamos una gran ventaja que también se perdió ahora, que pasaba el tema, pasaba la canción y el locutor decía en versión de tal orquesta, de tal artista, la canción tal. Entonces en versión de Navillos Caracas acaban de escuchar para Bogotá. Entonces eso nos dio una cultura musical y pues es decir, nosotros a veces jugamos con ellos a eso, ¿no? ¿Quién era el que cantaba tal cosa? ¿Quién era el que tocaba tal cosa?
y la memoria musical se enriqueció fue por eso, porque se presentaba al artista y se le daba la importancia que requería el artista. Yo pienso que si hay un cuadro precioso, una obra de arte, tiene que ir firmado, ¿sí? Y uno pregunta de quién es el autor de este cuadro, quién es el pintor. Con la música tristemente ha pasado lo contrario, ¿no? Se pone la canción, nadie sabe quién canta, quién ejecuta un instrumento, y es muy injusto con los músicos, de hecho, ¿no? Y un músico hace un solo espectacular de trombón, de clarinete, lo que sea, nadie sabe. Entonces toca conseguir no sé, ahora en Spotify tampoco lo van a mencionar, rebuscarse de quién es el solo de trombón, y eso es injusto con el músico, pienso yo. Entonces, para resumirte, lo mío fue radial, lo mío fue por radio. Ahora, así como alguien mencionaba también que la mami era de fiestas, Humbertico mencionaba, en mi caso era mi hermana la que armaba las fiestas, entonces eran las Coca-Colas bailables, que eran unas fiestas muy, muy sanas en las casas, y allí empezamos a conocer los discos, porque cada uno llevaba sus aportes de LPs. A veces se devolvían y a veces no, entonces venía la disyuntiva, ¿no? ¿Quién es más bobo, si el que lo devolvió o el que lo prestó? Desafortunadamente eso pasaba, pero la música para mí entró por ahí. Bueno, la música tropical, y como dijo Nelson hace un rato, la música de Gabriel Caracas Boy siempre estaba retumbando por, yo recuerdo Radio Melodía, Radio Santa Fe, más acá Radio Super, 1020, Capital, La Voz de la Sabana. Por ejemplo, esta pieza en concreto fue algo particular. Yo me conseguí el disco porque el primer disco que tuve fue Video 73. Un compañero, yo estudiaba en el Liceo de La Salle y nos tocó hacer unas exposiciones sobre las regiones de Colombia. Un compañero, Gabriel Sandoval, le correspondió la zona andina, y la más importante de la zona andina es Bogotá. Entonces, para hacer su exposición puso de fondo el tema. Cuando yo miro el long play, veo Millonarios será campeón. Y claro, ese disco, estábamos muy niños, ese disco ha estado sonando, el disco de Millonarios. Él me lo prestó, por cierto que tengo que devolvérselo. Y pues ahí fue que yo conocí para Bogotá, que me acuerdo que yo no escuchaba sino el Millonarios será campeón. Millonarios será campeón. Siempre, alguna vez mi papá me dijo, oiga, pero déjelo que lo vea de todo, ¿no? Después de Millonarios será campeón, recuerdo que seguía ¿Qué tienes tú?, ¿no? En la edición colombiana. Y mi papá dijo, no, qué cosa tan bárbara esa orquesta, la negrita de Cheo, ¿no? Bella Margarita, bueno, y así por el estilo. Entonces, ese es más o menos el cuento mío con respecto a la pieza. Bueno, indudablemente yo tuve el gran privilegio, considero yo, de gozarme los años 70 en todo su esplendor. Estaba yo en la adolescencia y volando. Y casualmente, uno no quiero enmarcar la Bellos en cierta época, pero indudablemente para mi gusto particular la época de Bellos dispara entre los 70 y los 80. Eso es donde se difundió, donde se radió, donde se conoció más la obra. De hecho, si tú le preguntas alguien pregunta, ¿qué es la Bellos? ¿Qué es eso? Los que cantan Tres Peras, de los 70. Los que cantan Mi Cali Bella, de los 70. Entonces yo pienso que la década de los 70 fue definitiva en la recordación de la orquesta, fundamental. Entonces, bueno, en mi caso particular, como les comentaba también, la radio fue fundamental. Las fiestas, también tengo anécdotas de ese estilo. Yo llevaba, siempre era mayoría de discos, yo llevaba 3 o 4 long plays, salía con 5 o 6. Eso no faltaba. De hecho, de mi colección de hoy hay unos 3 o 4 ejemplares obtenidos así. No los devolví. No, y además es que de pronto los recursos, son situaciones que se viven de momento. Y si no me alcanza la plata para esto, y aquí está, la tentación era grande. Aunque eso fue posterior, pero fue fundamental también las programadoras de televisión que traían los artistas.
Jorge Barón, espectacular que es, el show de Jimmy, siempre los trajeron. Eso ya fue más en los 80, pero indudablemente, ¿por qué los trajeron? Porque fueron muy famosos en los 70. Entonces, esa es como a grandes rasgos la vivencia. Como lo mencionaba Juan Manuel, la canción directamente no menciona personajes famosos, pero dentro de los lugares sí se puede considerar que en la época algunos personajes famosos estuvieron allí. De hecho, la misma orquesta estuvo, por ejemplo, en el Hotel Tequendama. Ahí está, por ejemplo, una foto de Piero, al lado una foto de Jorge Eliezer Gaitán jugando tejo en el campo de Tejo Villamil. Los toreros en la Plaza de Toros, el famosísimo Pacho Galán al lado del Maestro Villo, y el equipo de Millonarios de los años del año 73. Y aquí ya vamos a entrar en materia con la orquesta. Podemos considerar la música de Lavillos como patrimonio cultural en Colombia, aunque sea una orquesta extranjera. Sí, como te decía, el hecho de que haga parte de nuestras fiestas, de fiestas no me refiero a las fiestas de casa o a los bailes, sino de los eventos en Colombia. Como te decía, pues ya lo mencionamos, carnavales de Pasto, Feria de Manizales, todos los eventos grandes que marcan a nuestro país cuentan con Lavillos, siempre. Aún después de tantos años, todavía la orquesta va y se da el lujo de que siempre la inviten allá. Hay anécdotas, los hijos del maestro Villo, Luis, que en paz descanse y amable, siempre contaban que muchas veces la gente piensa que la orquesta es colombiana. Inclusive ellos tienen, montones de anécdotas. Una vez un señor pasado de tragos estaba apostando con otro y le decían, no, es que esta es colombiana. Hizo una apuesta y le preguntaron a los hijos del maestro, y pues obviamente ellos le explicaron qué era. Y el señor perdió la apuesta, pero es tan arraigado que ya mucha gente piensa que es colombiana, ¿no? Ahora, una orquesta que le canta a tantas ciudades de Colombia, equipos de fútbol, etcétera, etcétera, pues imagínate si no tiene esa connotación. De acuerdo con Juan Manuel, plenamente, hay un aforismo que dice: ars longa, vita brevis. El arte perdura, la vida es corta, ¿no? La obra del maestro Villo, pues sí, el hacedor ya no está, hace muchos años que no está, pero su obra sigue latente, sigue cabalgando, sigue vigente. Nosotros siempre de Lavillos destacamos es eso, la vigencia. Desafortunadamente, como ya se expresó aquí hace algún rato, pues sobre todo por Juan Manuel, la radio hoy tiene unas características casi que deplorables. Entonces, pues, yo pienso que actualmente en buena parte se vive la cultura de lo feo. Por eso quiero rescatar trabajos como el de Diana. Realmente a mí eso me ha conmovido. Es un esfuerzo inconmensurable, una situación que merece la pena que tuviera réplica por donde más se pueda, porque esto no se puede dejar perder. El maestro Villo, perfectamente, de pronto Cheo me puede precisar eso, pero por la pluma del maestro Villo pasaron más de 2.400 piezas, ¿no? Arreglos, trabajos, son 86 años, ¿no? Y el maestro ya casi está por cumplir 40 y sigue vigente. Entonces, pues, considero que, ante todo, plausible su labor. Yo la felicito, y lo que quisiera es que la universidad, yo sé el rol que juega Cheo y usted misma, esto hay que darle propulsión, hay que hacerlo merecedor de un reconocimiento, porque detrás de esto se va a hacer supérstite una tarea que, si nos descuidamos, el mal gusto que impera actualmente la va a hacer desaparecer por completo. Me uno al reconocimiento, te lo expresé al comienzo. Es bastante admirable y loable cómo escogiste este material
que indudablemente tiene una trascendencia en la historia musical de Latinoamérica. Avillos Caracas está reconocida como una de las grandes agrupaciones tropicales de todas las épocas. Entonces, referente a lo que representa Lavillos para la música y el folclore colombiano, no solo es lo que se hizo a través de reconocimiento a ciudades, sino a arreglos de muchos compositores colombianos. Maestro Lavillos se nutrió de muchísimo material del folclore colombiano, y es que es impresionante la riqueza de nuestro folclore, especialmente del género tropical. Entonces el maestro muy acertadamente tuvo la visión de acoplarse a eso y hacer unos arreglos, pero magníficos. Yo hago un ejercicio que Cheito lo conoce, de coger el disco en su estado, el original, que es muy simple, muy básico, y oír la versión de Lavillos ya a nivel orquestado y fino, elegante, bien trabajado. Ese es un ejercicio bonito para darle magnitud a la obra de Villo. Hablando del maestro Villo. Ya, y uniendo yo al reconocimiento por tu trabajo, pues una anécdota hoy que contaba yo fuera de micrófono. Yo trabajo en un medio universitario también, y pues me preguntaron que por qué tan elegante, porque yo normalmente no he visto así de elegante. Entonces les dije que venía para acá conversatorio y les expliqué más o menos de qué se trataba, y dos profesores de allá me dijeron qué interesante porque personalmente no conozco la canción, no la conocemos los dos profesores de donde yo trabajo, y esa connotación que tú le vas a dar o que le estás dando les pareció, les llamó muchísimo la atención. Entonces es otro reconocimiento, y pues encargarte el trabajo, y lo difundiremos en nuestro medio universitario también, porque es bien interesante. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué opinaba el maestro Villo en Colombia? Bueno, creo que era un amor muy marcado. De hecho, esa motivación a cantarle a tantas ciudades, creo que es una muestra de ello. Siempre el maestro Villo, aparte de que fue gran admirador de los compositores y, como bien decían mis grandes amigos, se nutrió muchísimo de la música colombiana. También le encantaba la manera de ser del colombiano, la manera espontánea, la manera amable. Y un reflejo, una prueba de esto es que los hijos, Luis y Amable, en algún momento, cuando la situación en Venezuela empezó a ponerse tan crítica, ellos siempre decían: si hay que migrar a algún lado, siguiendo la ruta de papá y siguiendo nuestro afecto, nos iríamos a Colombia. Siempre lo dijeron. Y hoy en día pues el vínculo con Colombia se ha estrechado muchísimo más. Entonces el amor era inmenso. Y la admiración, hay una anécdota que publicaba Jaime Rueda Domínguez, un periodista villómano también de Barranquilla, que el maestro Villo le había dicho en varias entrevistas, le decía: yo hubiera compuesto Ay Cosita Linda, que es el tema de Pacho Galán, yo con ese tema le hubiera dado la vuelta al mundo. Entonces eso denota la admiración, la gran admiración que tenía por Pacho Galán, y una amistad, ¿no? Al punto de la famosa butifarra de Pacho. Cuando el maestro Villo llegaba a Barranquilla, siempre se veía con Pacho Galán, y Pacho lo invitaba a comer butifarra. Entonces toda esa cantidad de cositas acercó al maestro a Colombia, y obviamente el cariño por Colombia fue muy grande. El cariño por Colombia, desde luego, inmenso. Fueron muchísimas las ciudades a las que la orquesta le dejó temas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cartagena, Sahagún. Hay una pieza preciosa compuesta por el pianista, que justamente es el que está ahí, Román Martínez, un tema espectacular que se llama Vamos para allá. Esa canción recorre toda nuestra geografía, ¿no? Un tema espectacular. El maestro Villo veía a Colombia como una cantera musical, ¿no? Aquí había, la orquesta por ejemplo tiene un bambuco interpretado por arreglos del maestro Villo, un tema que canta Mario Díaz.
son cosas que en realidad pues uno diría lo comercial fueron los porros, las cumbias, pero va mucho más allá, ¿no? Pero de Colombia surgió obviamente, como dijo Nelson hace un rato, nuestra producción musical, pues de unos años para atrás, fueron unos compositores con un repertorio inagotable y sobre todo perdurable. Y Billo, pues con buen ojo, buen oído, lo tenía de sobra. Sabía que aquí estaba buena parte de su repertorio, que lo llevó, lo catapultó al éxito, y tengo la absoluta seguridad que la agrupación que más le ha cantado a Colombia es la Billo Caracas Boys, eso no lo dudo. Y si uno diría, ¿y quién más? Cheo García. Bueno, yo tuve el privilegio de conocer la orquesta la primera vez que lo vi fue en el año 78, donde estaba Cheo García, el 50% de la orquesta. En la caseta Matecaña, era una caseta que andaba por todas las ferias del país y llevaba a las mejores orquestas que estuvieran sonando en el país. El género tropical tuvo una posición muy importante en la música de Colombia en los 70s precisamente, y hubo muchas agrupaciones, cada una con identidad, con su estilo, con su reconocimiento, con su repertorio. Entonces esta caseta Matecaña reunía esas orquestas que estaban en boga sonando, y cuando se presentaron en Bogotá la armaron ahí al pie del Campín, en un parqueadero, año 78. Fue la primera vez que yo vi la orquesta. Posteriormente, bueno, esa vez yo iba en plan de fiesta, pues bajé, y la verdad no tuve acceso a estar allá muy cercano. En el año 84 nos conocimos con Humbertico y tuvimos el privilegio de conocer ya más profesionalmente, más íntimamente al maestro. Y o sea, todo este anecdotario va a saber de voz de él el reconocimiento que él sabía que se le tenía, el amor. Él era consciente y por eso nos complacía en sus fiestas con repertorio muy colombiano de canciones muy conocidas, aparte de que se baila en Venezuela. Pero él era consciente del amor que le teníamos. Y bueno, ese es un privilegio que Humbertico y yo, gracias a Dios, tuvimos de conversar con el maestro y compartir anécdotas con él. Precisamente hablando de canciones dedicadas a ciudades colombianas, hay una parte que relaciona a la orquesta y su vínculo con las ciudades colombianas. El maestro Billo siempre fue considerado el cantor de Caracas. ¿Ustedes lo pueden considerar un difusor o embajador de la música colombiana? Sin duda, sin duda. Muchos temas colombianos se conocen en el exterior gracias a la Billo Caracas. Digamos, yo pienso lo mismo que decía Humbertico, difícilmente una orquesta le cantó más a un país, a sus ciudades, que la Billo Caracas Boys. Entonces, reitero pues lo que te decía de Cosita Linda, ¿no? Él ponía ese ejemplo, decía, yo hubiera compuesto esto, yo le hubiera dado la vuelta al mundo. Pues él le dio la vuelta al mundo con muchos temas colombianos. Cumbia Caletera, por ejemplo, conocen un montón de países y conocen la versión de Billo, ¿no? Después, bueno, vienen otras y listo, las nuevas generaciones las conocen, pero la que se conoce es la de Billo. En Portugal, muchísimo también. Entonces, sí se vuelve, pasa de ser del cantor de Caracas al cantor de Colombia, y mira que se vuelven historiadores, porque es que es a través de la música que se va inculcando la historia de un país, de una ciudad, etcétera, etcétera, sin proponérselo. Los compositores se vuelven historiadores. Diría yo que por antonomasia se habla del cantor de Caracas. Cuando se dice así, se está hablando del maestro Billo. El escenario y la temática hoy son Bogotá, los años 70, pero algo descomunal, algo formidable
La magnificencia misma, la esencia de la magnificencia está en las composiciones del maestro Villo a Venezuela, especialmente a Caracas. Son muchísimas y verdaderas poesías. Y hay temas que superaron la frontera venezolana. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, Estoy Contento? Es una canción que trascendió de Venezuela, es muy llanera, en fin. Entonces, pues, el punto ya Juan Manuel lo describió perfectamente, no creo que valga la pena decir más, pero nuestro país se vio honrado con estos arreglos, muchas veces composiciones. Hay una composición bellísima, no creo que la conozcan, es del año 86, que se llama Cali Amor, ¿no? Claro, difícil ponerla a competir en mi Cali Bella, pero esa es autoría del maestro Villo y caramba, escucho uno esa letra y a mí me conmueve a pesar de que es un tema fiestero, ¿no? Pero a mí ese talento de hacer las cosas bien hechas, la descripción que se hace en la pieza que hoy nos ha convocado acá lo demuestra, y como esas, todas. Sí, obviamente cuando me toca el turno mío ya lo han dicho todo. Entonces me toca recurrir va a tocar cambiar de papel. Porque nosotros siempre estamos hablando de esto. Entonces nosotros somos muy reiterativos, somos muy puntuales, coincidimos en todo. Entonces sí, lo que ellos dijeron. Siguiente pregunta para Nexo. Exacto. ¿Qué opinión les generó el hecho de que la orquesta hiciera de la música colombiana uno de sus bastiones principales? Bueno, eso tiene que ver con lo que yo mencioné hace un rato de la riqueza de inspiración de nuestros compositores, lo primero, pero también el buen oído del maestro en tener ese exquisito gusto de seleccionarlos. Eso vamos a hablarlo desde la parte romántica, pero también había una connotación comercial. Todo es negocio, entonces había, pero negocio hecho con altura, negocio hecho con un trabajo exquisito, indudablemente, porque el maestro acostumbraba, yo siempre recuerdo mucho había una agrupación aquí, los Corraleros de Majagual, no sé si algunos los han oído. Para nosotros en esa época era como la Fania, entonces tienen sí. En cuanto al poder de los corraleros fueron muy famosos aquí, muy escuchados y bailaban. De hecho, hoy en día los bailan en las bibliotecas. Y el maestro, con su sentido de buen gusto, pero también comercial, grabó muchos temas que habían pegado los corraleros y los hizo a su estilo y muy elegantes con esa identidad de la orquesta, que eso es muy importante en la música, la identidad. Que cuando uno oiga una orquesta, así como los jóvenes oyen a Shakira, ese es Shakira, o oyen a fulani, ese es sí. Entonces, que cada vez que en nuestra época teníamos ese oído ya educado de saber, ese es Navillos, esos son los melódicos, esos son los hispanos. Entonces, cada orquesta acá tenía su identidad y en eso Villo fue un fenómeno y un acierto muy grande. Sí, evidentemente, pues, frente a lo que acaba de decir Nelson, bastaría era con enumerar algunos de nuestros grandes compositores que los hay. Se dio esa bonita simbiosis de Colombia, la producción musical, y Villo, la ejecución, el arreglo. Entonces eso fue una combinación extraordinaria, exitosa. Porque nosotros sí, compositores tenemos muchísimos. Y el maestro Villo tenía una particularidad que uno le podía decir, era un hombre versionador. Porque yo he escuchado piezas a veces, por ejemplo, en 1986 acababa de estar de moda aquí en Colombia una piecita musical que a mí no fue gran cosa, se llamaba Samba Palenque. ¿Y qué arreglo hizo el maestro Villo de esa canción? No. Me acuerdo, por ejemplo, de una versión que sacó Alfredo Gutiérrez, para mí casi grotesca, aturdidora, de Queriéndote y Adorándote. Uy, la composición del maestro Villo es algo sublime, eso es inigualable.
¿no? Y en ese orden de ideas muchas. El maestro tomó temas de Aníbal Velázquez, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. El mejor compositor colombiano considero yo José Barros, ¿no? Bueno, eso no es arreglo de él, pero en la orquesta suena preciosa una composición llamada Los Terrones del Camino, ¿no? De José Barros, por ejemplo, es Palmira Señorial. Siempre mencionamos que José Barros compuso fue Armero Señorial, y el maestro Villo aparece con Palmira, y para Venezuela sale la versión de Valencia Señorial. Ahí que había un sentido comercial. Armero no decía mucho en el año 70, ¿no? Después ya pues la historia da una crónica muy triste al respecto. Entonces pues es básicamente lo que tengo que decir sobre este punto. Yo no creo que es que uno ya no tenga nada más que decir, sino que a uno ya se le olvidó la pregunta. Pero bueno, no hay que cambiar ese orden. Yo creo que una fusión de, ustedes dos muy bien lo dijeron, por un lado los compositores nuestros colombianos brillantes en todo el sentido de la palabra y muy admirados por el maestro Villo, una versión y un sello característico que le imprimía el maestro Villo era, alguna vez algún locutor, creo que fue Marco Aurelio Álvarez, creo, de repente fallo en eso, pero creo que él tenía la frase de que el maestro Villo le vistió la música tropical de frac, le puso smoking a la música tropical. Esas creaciones hermosas de nuestros compositores, que realmente eran preciosas, pero él les puso un ropaje. Y aparte de eso, esto es un concepto muy particular, puedo estar equivocado, la parte tecnológica en Venezuela, en aquellos años, en los estudios, que siempre el maestro Villo decía que no era el sonido que él quería, y sin embargo salió un sonido espectacular. Pero si uno compara el sonido de esa época, de Villos Caracas, con el de Pacho Galán, con el de Lucho Bermúdez, tristemente, el de nuestras disqueras era muy pobre. ¿Cómo se da uno cuenta? Porque después uno veía la orquesta en vivo, Lucho, Pacho, Villo, y uno decía, bueno, esto da la talla. Pero en las grabaciones como tal, terrible el sonido como entre un tubo. Entonces se juntaban tres cosas excelentes: la versión del maestro Villo con su sello característico, el ropaje, el gran compositor, los grandes compositores colombianos, y aparte de eso yo pienso que la parte tecnológica, eso es un concepto muy personal. Y yo le agregaría a eso que Villo tuvo unos ejecutantes, unos instrumentistas fuera de lo común. Hablando un poco de las canciones versionadas, basado en su conocimiento sobre la obra del maestro Villo, ¿con qué fin consideran ustedes que este hacía una versión para ambos mercados, Venezuela y Colombia? Bueno, indudablemente él era consciente del reconocimiento que tenía en este país, y aquí cada vez que salía un disco de Villo era una expectativa. Uno andaba siempre, que ya salió el último, en las emisoras lo radiaban, le hacían una promoción especial, en los almacenes lo colocaban y uno pasaba por la calle, y lo que les hablaba hace un rato de la identidad, de pronto uno oía algo que nunca había oído, pues mira, salió algo nuevo de la Villo, lo que identificaba a Memo Morales, a Cheo García, a Eli Méndez, en fin. Entonces, y el maestro Villo, con su visión comercial, valga también el puntaje de esto, dijo que hay un nicho primero de agradecimiento a Colombia, y por qué no aprovechar esas versiones para rendirles un homenaje a Colombia. Eso indudablemente representó un gancho de atracción violento. De hecho, aquí mucha gente no conoce la versión original de Venezuela. Por ejemplo, Maturín Barcelona es muy desconocida para la mayoría, pero si tú dices Corozal y Sincelejo, sí. Me imagino que en Venezuela será lo contrario. Pero indudablemente el éxito que tuvo con esa adaptación que hizo fue fenomenal. Hay otro factor que considero también, que por ejemplo, con los equipos de fútbol, también, o sea, él estaba en el momento oportuno, en el sitio oportuno, tenía esa visión de la hora, y cuando lo hizo, lo pegó. Y para terminar, muy breve, perdón muchachos,
¿Quién nos mandó a dejarme el micrófono? Que yo sepa, y creo que está comprobado, hasta ahora con ningún otro país del mundo o de la parte en la que se ve el beneficio de estos trabajos, de cantarle a otra, tal vez con la Guardia Morada, ¿no? Para Costa Rica. Es que hay un pedacito de que cambia la letra. Pero versiones dobles para ninguna otra parte. Quizá el tema de Magallanes y Susana y de Quisqueya, Puerto Rico. No, ese fue. Bueno, en la pregunta que hace Diana, la respuesta está ahí contestada casi que la misma pregunta cuando dice mercadeo. Obviamente, pues el maestro Villo tenía su empresa, la orquesta es una empresa, la bien llamada primera organización orquestal del continente. Entonces, pues había el interés comercial, eso va implícito, pero nunca se descuidó. Siempre yo veo a Villo como un hombre perfeccionista, ¿no? Uno escucha los arreglos, escucha lo que dijo Nelson hace un rato, si se va y compara con la composición, con el número primigenio, y qué diferencia, no tiene nada que ver, lo nutre, lo adorna, lo viste de frac. Entonces, algo común y corriente. Yo también, como explicaba Nelson, era devoto estar pendiente cada 6 meses, porque cada 6 meses estaba más o menos llegando entre mayo y junio, y entre noviembre y diciembre estaba llegando la más reciente producción de Lavillos. Sufrí mucho, por ejemplo, el diciembre del 78, porque ya sabía que había aparecido el Villo 79, qué temas traía. Me habían dicho, un amigo de Venezuela me ha dicho, salió Raza, eso, como ese número no hay nada, y espere, y finalmente lo conseguí hasta enero. Y ese era un sufrimiento. Andaba uno por todas las discotiendas, Discorama, el mercado mundial del disco, Bambuco. Yo conocí a Orlando Betancourt, la sigla que le dio el nombre de discos Orbe, buscando ese disco, y me dijo, no, hay que esperar, eso va a llegar y aquí se va a prensar. Después el trabajo lo sacó aquí en Colombia cuando la orquesta cambia en Venezuela de la discoteca Disqueras Unidas. Aquí fue con Discos Fuentes, y en ocasiones yo veía que se afectaba la imagen de la orquesta porque se sacaba el disco edición colombiana, no sé qué era la razón, se cambiaban los temas, se sacaban temas de lo último que se había producido, metiendo temas de 2 y 3 años atrás. Eso se dio varias veces, las carátulas en blanco y negro, casi que una desidia en un trabajo que pues porque Lavillos tiene muchos seguidores. En ese momento era un mercado inmenso, y pues qué bueno satisfacer. Cuando yo, por ejemplo, a veces un disco no aparecía acá, yo viajaba hasta Cúcuta para pasar a Venezuela y conseguirlo. Así conseguí algunos, como el 81 y medio, el disco Caracas quiere una gaita. Tocaba piratear el viaje porque aquí espere, y quién sabe con qué nos iba a salir Fuentes. Entonces era mejor ir hasta allá y buscarlos del país de origen. Bueno, creo que sí, el motivo, digamos, los 2 motivos claros, estoy de acuerdo con ellos, mercadeo y amor, las 2 cosas. Pero sí es importante porque, pues, como todo Villo también tuvo sus críticos, y pues no faltaba el que decía, no, es que coge todos los temas de Colombia y los convierte a Venezuela, qué gracia, etcétera, etcétera. Pero hubo muchos que fue al revés, ¿no? Cogió los de Venezuela y los adaptó acá. Luego también tenía su arte y su ciencia, ¿no? Es lo mismo que agregaría. Para hablar un poquito de lo que es la memoria en este aspecto, la memoria como proceso social, la autora Susan Blackmore, en su libro La máquina de los memes, ejemplifica la canción del cumpleaños feliz como un proceso social. ¿Alguien está de cumpleaños o cumpleaños recientemente? Mi compañero, cantemos el cumpleaños. Vale. ¿Cómo es? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
que lo siga cumpliendo hasta el año 3000. Vaya, feliz cumpleaños. Y también ella menciona que un compositor, un gran compositor, solo con componer 4 notas hace que esto se pueda quedar en la memoria de miles y millones de personas. Basado en esto, ¿cuál consideran ustedes que es la canción de Lavillos Caracas Boys que más se ha quedado en el imaginario social y que quizás todos los presentes en este conversatorio podrían identificar con tan solo una frase? Bueno, para mí es completamente... ¿Perdón? La canción. Bueno, si quieren también podemos hacer un ejercicio acá. Seguramente quién no se va a acordar de esto. Vamos a poner aquí 15. ¿Quién no lo ha oído? Imagínate. Año 1965 y hasta el sol de hoy. Hagamos un ejercicio, pongamos la original, porque no es la original. La original, vamos a ver quién puede decir, ay sí, yo he escuchado más la versión original de un señor llamado Alberto, creo que se llama él. Vamos a ver si es el internet. Bueno, esta es la original. ¿Quién la ha escuchado? Los Sermones. Año nuevo, vida nueva, Bueno, ¿quién recuerda cuál? ¿Cuál es más Sí, conocida? ¿cuál es más conocida para ustedes? ¿Y sabían que eran amarillos? ¿No? ¿No sabías? Creo que es como el primer acercamiento del pueblo colombiano hacia la orquesta directamente. Ahora sí. ¿Cuál es la cosa? La pregunta. La repito, ok. Creo que ya pues dijimos la canción. ¿Cuál consideran ustedes que es la canción de Lavillos Caracas Boys que más se ha quedado en el imaginario social y que quizás todos los presentes en este conversatorio podrían identificar con tan solo una ¿Y por frase? qué? ¿Y por qué? Bueno, cualquiera de los 13 que va a contestar lo mismo, es absolutamente imposible remontarnos a una sola. El repertorio es muy extenso, muy reconocido. ¿Quién no ha oído Tres Perlas? Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Quién no ha oído Mi Cali Bella? Esta es Mi Cali Bella. Palmira Señoría, en fin. Ninguno de los 13 que va a responder esa pregunta con esa precisión de que sea una sola. Entonces, pero son muchas y muy reconocidas. ¿Y el por qué? Porque son magníficas, bien hechas, son estupendas, maravillosas. Sí, ir a puntualizar en un tema para dar respuesta a la pregunta muy complejo. Yo no tengo esa osadía. Pero, por ejemplo, ya que sonó el Año Nuevo, yo esa canción siempre la he concebido como algo panamericano, porque la canción sé que se escucha en Ecuador, se escucha en Colombia, se escucha en Venezuela, en El Salvador, en Costa Rica. Algunas personas me han dicho que en Buenos Aires, en Estados Unidos, obviamente público latino, ¿no? En España, público latino como el latinoamericano. Entonces, respondería de esa manera, pero ir a tener la osadía de decir, no, la mejor canción es esta, es difícil. Quizá uno lo puede perfilar a veces en los gustos o inclinaciones por alguna canción o canciones de Lavillos, cuando un amigo o algún conocido le dice, oiga, ¿por qué no me graba un CD? Escojan ustedes los números. Entonces, sí, ya uno tiene que decir, bueno, vamos a poner estos, ¿no? Porque hay que mirar en 86 años las épocas que ha tenido la orquesta diferentes, la sonoridad es diferente,
y obviamente la aceptación del destinatario del trabajo pues va a ser diferente. No, de acuerdo, escoger una o dos, imposible de los 1300 temas. Pero digamos, si es un examen y no es que tienen que contestar algo, ¿sí? Tiene que ser algo concreto, yo diría que los temas de Navidad, de fin de año, perdón, porque estamos hablando del año nuevo, que no es de Navidad, sino de fin de año. El cantar es de Navidad. Yo estoy con las ganas aquí de poner a cantar a Cheo Enormes, pero no lo voy a hacer, pero me encantaría, porque ustedes oyen una frase y dicen, uy, claro. Y la magia de esto es que son discos de 60 años y todavía se oyen en diciembre. Yo pues tuve la oportunidad ahora de hacer un artículo sobre la orquesta para gente joven, encaminado ya a la universidad. Y yo abro el artículo diciendo, posiblemente si usted tiene menos de 30 años y yo le hablo de la Vilos Caracas hoy, usted no tiene ni idea de qué le estoy hablando. Pero si le hablo de Año Nuevo, Vida Nueva, sí. Si le hablo de la Vilos Caracas, pide a Dios del cielo que todo seguramente usted sí la conoce. Si le pongo cumbia caletera, nacida en las horas que vienen y van, y seguramente sí va a saber que es la Vilos Caracas hoy. Como podemos ver, ahí hay otro aspecto al lado, que es el disco Billo 71. Este disco es quizás el álbum más vendido de la orquesta aquí en Colombia. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron los factores que influyeron para que ese trabajo discográfico tuviera gran impacto? Bueno, indudablemente me atrevería a decir que la gran mayoría de personas conoce cada uno de los temas contenidos en ese long play, que ahí lo tenemos en vivo y en directo. ¿Cuál fue el éxito? El éxito se debió a la difusión radial, lo viví en su momento, tuvo una espectacular difusión radial, promoción y aceptación. Este disco fue obligado en todas las fiestas que hablamos, fiestas familiares, 15 años, Coca-Cola bailables, todo el mundo de la época andaba con este long play y todos los hogares de esa época tenían este ejemplar. De hecho, siempre decían, yo tengo todo lo de la vida, y le mostraban ese long play. Exacto, tengo toda la colección y le sacaban ese long play. Entonces, eso pienso, además el repertorio, bueno, como todos los repertorios, pero básicamente fue eso, la muy buena difusión y la exquisitez del repertorio. Pienso que el principal punto es el repertorio espectacular. En ese momento el maestro Billo solo disponía de 2 cantantes, Cheo García y Memo Morales, y él apoyaba en los coros. El disco es lo que se llama un hit. Por ejemplo, en Colombia, uno diría, no, en Colombia no era para que hubiera sonado tanto Gaita con Billo. No, eso fue una novedad, un número. La gaita zuliana es un ritmo muy local, muy regionalizado en la zona del Zulia, en Maracaibo. La interpretan un número muy reducido de personas. Llevar eso, como lo dice la presentación del disco, llevarlo a orquesta, fue una cosa impresionante, y a partir de ahí se vinieron muy buenos números en ritmo de gaita zuliana, como Déjala que se vaya, Sabor Maracucho, El cariño de embargo, en fin. Viene un número, por ejemplo, el tema, el long play se presenta porque la orquesta para entonces iba a venir a la Feria de Cali en 1970. Recordemos que el disco se llama Billo 71, lo sale en el 70, pasa como con los carros. Y bien, Palmira Señorial, Mi Cali Bella, 2 éxitos que hoy siguen supérstites, siguen vigentes, no faltan en las celebraciones aquí en Colombia. Por las buenas. Viene el tema Por las buenas de una compositora colombiana, Graciela Arango de Tobón. Están los merengues Ella y Vironay, que caramba, el mosaico,
el mosaico remata de una manera espectacular con el Se formó el desorden. Manola, pues una cumbia española preciosa. Está Virona, el peto amarillo limón, está Canta Morena. Bueno, es un disco, La Madrugada. Yo creo que, como bien dice la presentación, para que nadie se quede sentado, y de hecho nadie se ha quedado sentado en estos 53, 54 años que tiene el long play. Mira que yo no sabía qué contestar ahí porque pegó tanto ese LP. Pero aquí el maestro Villo, mira lo curioso, dice: el interés del público nos obliga a tratar de superar cada año el trabajo anterior, y francamente estimamos que este Villo 71 es un verdadero hit, pues hemos cuidado cada uno de sus detalles, desde la selección del repertorio, la grabación, la portada y en general el contenido. Nos sentimos satisfechos y esperamos que ustedes también lo estén después de escucharlo. Ahí está la respuesta. O sea, qué barato. Para finalizar con esto de la memoria y con el conversatorio, el término de memoria colectiva viene del escritor francés Maurice Holbach, quien define este término como la preservación de los recuerdos dentro de un contexto social, dentro de un grupo en específico, y directamente, pues en este caso, ustedes como coleccionistas. ¿Cómo fue el proceso para que ustedes se constituyeran en un grupo de coleccionistas de la música del maestro Villo? Bueno, qué pregunta tan hermosa. Cada uno por su lado, pues, fue cultivando de su gusto personal la afición, el buen oído, si cabe el término, por su orquesta. El tiempo, el destino, en algún momento nos unió, en mi caso particular primero con Humbertico y luego con Juan Manuel. Y ha sido una amistad que trasciende toda la parte, porque independiente del gusto musical está la parte humana, y hemos aprendido a respetarnos, a valorarnos y a compartir momentos inolvidables. Hace más de 40 años con Humbertico y 20 y pico, casi 30 con el Juan Manuel. Estaba haciendo el camino a este sitio una reflexión. Hace 2 años cumplí yo 70 años y convoqué a mis amigos más cercanos. Uno habla de amigos cercanos 5 o 6, me resultaron 70. Y Cheito tuvo la oportunidad y el gran acierto de cantarnos, y fue una fiesta inolvidable. Y hacía yo las cuentas, y de esos 70, por lo menos 60 vienen del entorno de Villo. Gente que he conocido en los últimos 40, 50 años, y que se generaron por el gusto por la Villos, porque nos conocimos en fiestas, porque, en fin, la vida me los puso en el camino. Entonces, en lo personal, agradezco a Dios y a la vida esa oportunidad que me dio, y que son personas de una inmensa calidad humana. Es impresionante la calidad humana. Yo no sé si eso tenga algo que ver con el reflejo Villo, con el algo, pero es una personalidad tan bonita de las personas, tan limpia, tan transparente, y yo la asocio con lo que es la imagen del maestro. Aquello de que Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Bueno, yo he tenido mucha afinidad con ellos dos porque tenemos muchos puntos de convergencia frente a la tarea desarrollada por el maestro Villo al frente de su agrupación y el producto terminado de la agrupación. Estoy seguro que coincidimos al decir yo en este momento que para nosotros el maestro Villo es un hombre magnánimo, ¿no? Un músico inigualable. Cuando se hablaba hace un rato de mercadeo, de comercialización, pues sí, de pronto él dijo, bueno, pues yo voy a vivir de la música, y lo que mal llamada música culta, porque la manejaba también, el maestro fue un músico con capacidad de arreglista lírico o
orquesta filarmónica, sinfonías, y las hay a su estilo, maravillosas. Unas piezas que tristemente creo que aquí en Colombia son por completo desconocidas. Pero el maestro Villo, cuando digo magnánimo, porque si bien su mejor rol en la vida fue el de compositor y el de arreglista, director de orquesta, era un hombre justo, era un hombre solidario, era un hombre respetuoso, era un hombre que perdonaba, era un hombre que en un ambiente tan difícil, en ocasiones casi hostil, tenía la cabeza puesta era en la superación, en el sentido de su vida fue la música. Entonces lo demás transcurrió, son las trivialidades que nos pone la vida, los accidentes que a veces encontramos en el desarrollo de nuestras actividades, de nuestras tareas. Siempre habrá detractores, habrá cualquier tipo de inescrupuloso, pero eso jamás lo detuvo. A eso creo que la confrontación del momento, superar el problema del momento, pero no había ni para dar marcha atrás, por el contrario, dar marcha adelante y haber consolidado, considero yo, la mejor orquesta de música tropical que haya podido existir. Bueno, Dianita, pues es bien complicado porque yo creo que podríamos estar unas 2 horas y media acá contando cómo se formó esta locura de coleccionistas y eso. Digamos que resumir inclusive cómo surgió la amistad sería bien largo, pero básicamente puntos de convergencia, comentando muchas canciones. ¿Qué tal le parece el trombón de tal tema? Oiga, buenísimo, espectacular, el solo, cómo canta tal vocalista esta versión. Oiga, a mí también me gusta eso. Cuando uno pensaba que como que era el único al que le gustaba esa cosa o específicamente, y se va dando cuenta uno, acá estamos 3, pero obviamente son muchos los coleccionistas. Y entonces nosotros nos reímos mucho porque siempre decimos, ay, yo pensé que a mí era el único que le gustaba ese tema. ¿Sí? Y hacemos unas reuniones y decimos, bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Y pum, alguno de ellos pide un tema que a mí me encanta y pues, también le gusta. Entonces se fue formando así. Ahora, pues la amistad también, digamos, fue en torno de Lavillos y Nelson tiene un humor especial y él siempre decía o dice, yo no entiendo qué hago aquí yo si Humberto y Juan Manuel son de Millonarios. Humberto y Juan Manuel no quieren la fiesta brava, no quieren los toros. No se toman una copa de nada. Sí, tomamos muy poquito, bueno, tú ahora ya no tomas casi, pero él en su época tomaba y nosotros no tomábamos. Entonces decía, ¿yo qué hago acá? La conclusión es que Villo nos unió y gracias a Dios, de verdad, una amistad incondicional, somos como hermanos, de verdad. Entonces, pues eso es otra de las cosas que le tenemos que agradecer a la orquesta. Y luego la vida nos premia con presentarnos muchos artistas, muchos músicos que siempre fueron muy diferentes con nosotros. Los de ahora ni se digan, también hay una hermandad y bueno, Cheito lo sabe, a Cheito lo queremos muchísimo, y de la orquesta no recibimos sino cosas bonitas siempre la orquesta tiene detalles. Ellos están pendientes de nosotros, debería ser al contrario, ¿no? Nosotros pendientes de ellos, y ellos les trajimos tal grabación, los invitamos, etcétera. Y afortunados de poder compartir con la orquesta así, de poder tener esa amistad, pero sobre todo de esta amistad con estos 2 hermanos. Y finalmente, ¿qué significa ser villomano y por qué es tan importante para ustedes? Bueno, esa es la pregunta. Sí. No, mire, nosotros nos podemos considerar demasiado privilegiados y es la historia de los 3 resumida en cada uno. Los 3 fuimos al comienzo fanáticos de Lavillos, en el sentido de ir a un baile comprando boleta, llegar a la hora del baile, apreciarlos durante la fiesta y salir a las 2, 3 de la mañana que terminaba y comentar, qué bonito el baile. Por cosas de la vida y por ese gusto tan especial, y yo creo que también por alguna magia, alguna atracción, alguna ley de vida, empezamos a tener contacto con el maestro, primero, luego con los músicos,
luego ya con los viajes, en algún momento de la época de la orquesta viajábamos con ellos a las principales ciudades, a las principales presentaciones. Luego apareció Juan Manuel, él no alcanzó a conocer al maestro, pero se vinculó mucho con los hijos, con Luis y con el actual director, que es Amable. Entonces esta reflexión a mí me parece tan bella que cada uno de ustedes puede pensar el artista que les gusta, que idolatran, por el que pagan una boleta hoy en día de 2, 3 millones, lo ven en tarima, es su idolatría, se acaba la cosa y se van para la casa con el recuerdo bonito. Nosotros vivimos eso en esa misma intensidad, pero de pronto ya después entrando, como se dice, a las entrañas del monstruo, enterándonos de todas sus problemáticas y sus alegrías y sus negocios, en fin. Y eso es un privilegio que yo creo que muy pocos nos podemos dar. Yo sin ser músico, pero a mi oído encuentro en la música de la orquesta un producto muy bien elaborado, hay cada arreglo, el sentimiento a veces sobrecogedor de unos saxofones, de un juego de trombones, el esfuerzo de un vocalista y el arreglo, los arreglos del maestro Villo son una cosa muy especial y fácilmente perceptibles. Ya uno escucha, por ejemplo, una agrupación de los años 60, 70, que le pone cuidado, inmediatamente sabe que no es un arreglo de él, siendo bueno, ¿no? Entonces, pues, nosotros confluimos en eso, en el gusto. A mí alguien me preguntaba alguna vez, ¿a usted le gusta tanto la vida? Yo le digo, me gusta lo perfecto, ¿no? Es un trabajo que lo consigo de esa manera. Gracias. Bueno, esa última frase resume todo. Yo no tengo ni idea de música, tristemente, y admiro a los músicos como mis ídolos, mis héroes, cómo escribir, cómo pasar un sentimiento a unos simbolitos y hacer que la gente vibre, hacer que la gente lo recuerde. Los músicos no mueren, los músicos son inmortales. El maestro Villo muere hace 40 años, pero vive en mi carro todos los días, ¿sí? Porque yo voy al trabajo y quiero ir alegre, entonces pongo la música de la Villos. El maestro no ha muerto para nosotros, ¿no? Yo le digo a Cheo, no te preocupes que tú no vas a morir, ¿sí? Entonces él me dice que sí, que lo entierran en X parte, pero yo le digo que no, él no va a morir, porque siempre dejan un legado. Entonces, pues el gusto por la Villos, el sentirse villómano, es algo difícil de describir, es un amor inmenso por algo, pero es sobre todo lo que uno siente. Yo, como les digo, yo no tengo ni idea de música, pero yo escucho un solo de trombón, escucho unos acordes de la orquesta, escucho cosas que antes no había escuchado y de verdad me siento feliz. Digamos, no tengo conocimiento musical, tengo una sensibilidad musical y eso, recién casado yo hace ya varios años, estaba escuchando con mis audífonos un tema y se me salieron las lágrimas. Y mi esposo me dice, ¿a quién te recordó? Bueno, eso no pasa aquí, eso pasa en Australia. ¿Y a quién te recordó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te dice esa canción? Una canción que además no era nada romántica ni nada. Y yo le decía, amor, yo puedo llorar con muchos temas de Villo porque me llegan al alma. Entonces ya después ella entendió que competir con la Villos era grave, que estaba en desventaja ella. Espero que no esté leyendo el celular, porque está apagado. No, yo la digo ya por molestar, no compitas con esto. Nosotros en el fútbol decimos que uno primero tuvo equipo y después tuvo novia y esposa. Aquí tuve primero Villo y después tuve esposa y la amo. Pero es eso. Yo le decía, tú no te pongas a competir con la orquesta porque son dos espacios muy diferentes. Cada uno llena una parte del corazón, ¿sí? Y Villo no te va a desplazar a ti como esposa, ni tú vas a desplazar a Villo como algo que yo amo. Eso es el Villo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Aún no se acaba.
Me gustaría que los participantes puedan escanear este código QR y contestar las preguntas que están allí. Y pues para ambientar un poco hay que poner música de la Biblia, ¿no? Y pues aprovechando que tenemos al cantante de la orquesta, quiero que nos cante un par de canciones de la orquesta que dedicó, las que tú quieras. Pues es mi pareja, entonces pues quiero aprovechar el momento, las que tú quieras, amor. Si no pueden escanear el código QR, me avisan por favor. Bueno, principalmente quiero agradecer a los asistentes a este conversatorio. Yo como miembro actual de la orquesta desde hace ya 11 años casi. Yo empecé en la orquesta teniendo 22 años y ya tengo 32. Gracias. Principalmente quiero agradecerle a mis 3 amigos entrañables. Nelson Guerrero, para quien pido un aplauso. Humberto Laverde y Juan Manuel Bustos. Y también quiero reiterar mi gratitud, no solamente porque es mi pareja y es con quien creo que voy a pasar el resto de mis días, que es Elianita Florido, para quien también pido un aplauso porque hacen un trabajo de verdad que se ha ganado el cariño de mi jefe, de Amable, de todos los coleccionistas, tanto estos 3 que están acá que son los 3 mosqueteros y de otros más. Gracias también a Colombia. Yo quisiera en nombre de la orquesta agradecerle a este país tan hermoso, tan solidario, tan magnánimo y tan lindo, porque a nosotros nos quieren muchísimo, muchísimo acá. Bueno, ya que lo dicen, damos por ahora concluido el conversatorio. Ahora lo que viene es música para poder cerrar esta transmisión. Gracias, maestro Sebastián.